Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura quiere hacer la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Vamos a ir caminando hacia el encuentro de la canción que nos trae, como lo hace habitualmente, don Leandro Echegaray, del otro lado. Ahí estamos, entonces llegando a esta columna que es la canción Quiere. La canción que hizo que arranque el espacio de las 5 de la tarde con mate y bizcochito, lo cual se me va a complicar para hablar, así que voy a hacer... Sí, ya acá empezó la ronda de mates. Voy a hacer Bueno, las se cosas por puede. separado igual. Se puede, se puede. Mate sí, el bizcochito no, porque Ya no. hablar y comer al mismo tiempo en la radio justo no es No lo va a bueno. ser muy claro. No va a ser muy claro. Bueno, para la primera columna de este año, agarré un tema que ya hubiera agarrado el año pasado, te digo la verdad, porque... Qué ganas tenías de entrar con esa figura señera de nuestro canto bonaerense. Señera y señora Suma Paz, que sí, que la verdad, desde su lugar de música, ha dejado mucho más que canciones, ha dejado mucho más que una huella musical, porque hoy de lo que quería hablar un poco era de su palabra y de su pensamiento, a raíz de un libro que se editó por Alto Sur Editores allá por el año 2019, si mal no recuerdo, exactamente, en marzo del 2019. Ese mismo año también fue presentado en la Feria del Libro con una de sus hijas y su compañero, que es un poeta de la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires, a raíz también de una aparición de una muestra itinerante que surgió a partir de su fallecimiento ya por el año 2009, triste y un poco fatídico fallecimiento, ya que se dio a causa de una arritmia que le ocasionó un accidente cerebrovascular del cual no pudo recuperarse. Tenía 70 años cuando falleció Suma Mucho Paz. por hacer todavía. La verdad que sí, la verdad que sí, porque estaba... Muy activa. Estaba muy activa, estaba en un muy buen momento, incluso te diría hasta que en un muy buen momento mediático, en el sentido de que estaba en la superficie de la visibilidad mediática del folclore, cosa que para Suma Paz a lo largo de toda su carrera no había sido tan sencillo. Este libro, editado en el 2019, se llama Pampeanías, rastrear la identidad, y es una serie de ensayos recuperados de distintas vertientes. Por un lado, una serie de textos que ella escribió para la revista Folklore en la década del 70, que justamente es el nombre Pampeanías, pero que eso ella lo reformuló en la década del 90 en un programa de radio que tuvo en Radio Nacional, donde justamente fue ahondando en estos pensamientos desde la llanura de la Pampa, desde la provincia de Buenos Aires hacia adentro incluso, porque un poco
el rastreo del alma de la Pampa, como dice su prologuista, nos va a hacer ir de la Pampa húmeda hacia la Pampa seca, y también nos va a llevar hacia la provincia de La Pampa propiamente dicha, esa provincia árida, esa provincia seca, que es parte de la llanura y parte de la Patagonia, ¿no? Parte de la llanura y parte de la estepa, y también parte cordillerana, allí bien al oeste. Ahora bien, yo traje el libro, pero traje también alguna serie de audios de Suma Paz. Uno particularmente es de uno de los programas de radio que ella emitió en la década del 90, y los otros son una serie de recortes de una entrevista que le hicieron en Dolores, allá por el año 1975, en donde va desplegando una serie de reflexiones muy interesantes y me parece que pueden ser disparadoras para hablar un poquito de lo que aquí en este libro se comenta. Vamos a arrancar escuchándola un poco hablar sobre los intérpretes sureros y sobre el contexto de la música de la provincia de Buenos Aires en el folclore del momento, en el folclore actual también podríamos decir, en el mapa folclórico argentino. Esto, como decíamos, es del año 1975. Es una lucha dura, muy dura. Yo te puedo decir que cuando yo empecé a cantar, había gente que no sabía lo que era una milonga. La causa era, lógicamente, la poca difusión que había en ese momento. El único que cantaba algunas milongas era Don Atahualpa, y además Rogelio Araya, que no tenía, pese a sus méritos, una gran difusión tampoco. Pero no había cantores en ese momento, intérpretes de las cosas del sur. Estaba muy olvidado, después de la muerte de las grandes figuras, ¿no es cierto?, como fueron Virginia Vera, Néstor Feria, el mismo Gardel, que cantó algunas cosas del sur también. Entonces, la década del 50 y tanto, es decir, yo empecé en el 59, fue una década totalmente huérfana, y además invadida también por el gran aporte del norte que había venido con los chalchaleros, ¿no es cierto?, con fronterizos. En un sentido la gente se norteñizó, adoptó así el tono del norte. ¿Por la espectacularidad? Claro, aparte del canto fuerte, vibrante, que toca, que sacude, con bombo, con 4 voces a pleno pulmón. Y claro, mientras lo hizo la gente del norte, estaba todo muy bien, porque ellos lo sienten así. Ahora, lo malo fue que la gente de aquí empezó a copiarles. Eso fue lo malo. Entonces ya la copia ya no salió igual. Es decir, ya salía con camelo, salía con un montón de cosas espectaculares para lograr el aplauso. Esa fue la parte negativa. Ahora, la parte positiva fue volcar el interés así masivo de la gente al canto argentino, aunque fuese norteño, pero era argentino. Es cierto, ¿no? Es cierto. No había como un vacío en el cual justamente comienza, ella ocupa ese espacio, ¿no? Paulatinamente comienza a ser reconocida. Vamos a ir ahondando sobre eso que estás diciendo, Lila. Antes, empezar a conocer un poco la figura de Suma Paz, es decir, que bueno, ella nació en un pequeño pueblo de la localidad de la provincia de Santa Fe, donde creció, pero en su temprana niñez. Luego comenzó a ir hacia Pergamino, y allí se instalarán unos años con su familia, donde va a ir a la escuela primaria y secundaria. Finalmente va a vivir en Rosario, donde va a ingresar a la Universidad del Litoral, en donde ella estudia letras y se recibe. Carrera de filosofía y letras, como en varias universidades suele ser bueno, no sé si actualmente, pero por lo menos en aquella época era algo más común. Y creo que un poco de ahí también se desprende toda una capacidad de no solamente de pensar, sino de decir de Suma Paz, que es más que interesante a lo largo del tiempo, y de esto que estamos escuchando, por ejemplo, que para mí tiene un gusto por partida doble. Primero, tiene una gran verdad que tiene que ver con la entrada de la música norteña a la palestra de la música nacional, allá por mediados de la década del 50, como bien dice ella, y a su vez un poco uniformización del folclore nacional a partir de esa llegada. Esto que ella dice, que bueno, músicos y músicas y compositores incluso de distintas regiones van a tomar esas formas musicales para su actividad profesional, podríamos decir. Y ahí es donde un poco la cosa se va entreverando y se va complicando, y a la provincia de Buenos Aires particularmente le va a costar, y todavía le cuesta, llegar a poder rastrear en esa identidad y rastrear en este territorio y en este paisaje que tenemos los que somos bonaerenses. Y por otro lado, que ella lo menciona al pasar, a la figura tal vez más importante
al lado de Sumapaz, que va a ser Atahualpa Yupanqui. Figura importante por dos cuestiones. Una, porque por viejo jodido que era, podríamos decir, de alguna manera la legitima él. Sí, le da un espaldarazo, un aval. Claro, un aval. que para la década del 70 Atahualpa Yupanqui te diera ese espaldarazo cuando Atahualpa estaba discutiendo con varios intérpretes de su música en aquella época. Y mayormente masculinos. Que adopte la forma de interpretación de Sumapaz y que decida, digamos, no solamente aceptarla, sino enaltecerla a esa forma. Va a dar fruto también a una relación muy interesante para Sumapaz, en la cual ella va a poder ir también rastreando estas cuestiones, y también con sus colegas de aquel entonces, hay que decirlo, que van a ser principalmente Alberto Merlo y Omar Moreno Palacios. Y ahí Sumapaz, en esto que hemos recuperado de aquella entrevista del año 75, vamos a escuchar hablar un poco sobre esto que en Pampeanías, en este libro, ella ahonda en profundidad, en donde establece cierto binarismo del hombre y la mujer de la llanura. Establece un binarismo entre lo masculino y lo femenino, dice ella en aquel momento de este reportaje, pero va a hablar de un binarismo en el paisaje, digamos, del binarismo entre lo concreto y lo abstracto del paisaje. Y bueno, y un poco ella lo va a desarrollar por aquí en esto que vamos a escuchar. Como que se idealiza, ¿no? A través de la canción. No solamente sino que se idealiza, sino que aparecen elementos diferentes. Y eso en la música también va a estar traducido por elementos diferentes. Vamos a tener géneros musicales, si uno quiere, que van a poder ahondar por distintos lugares. El estilo y la milonga pampeana van a estar asociados a eso abstracto que tiene la pampa como paisaje. Las huellas, los triunfos, las cifras estarán más adosadas a lo terrenal del paisaje. Un poco por ese lado ella va desarrollando sus pensamientos en este libro de ensayos. El hombre de la llanura, la gente de la llanura es un poco apática, es decir, no apática en el sentido, por ejemplo, de no exteriorizarse, sino también un poco interesarse en las cosas, se deja correr, un poco deja ir las cosas, es decir, no tiene, por ejemplo, el nervio, la garra que tiene el correntino, que además se siente en un país aparte. Ellos se sienten toda una entidad nacional, aparte del territorio argentino, y cultivan su idioma, cultivan su música, cultivan todas sus tradiciones con una fiereza que viene lógicamente de la raza guaraní. Nosotros tenemos otras sangres, ¿no es cierto? Y tal vez otras influencias, ¿no es cierto? Mucho gringo mezclado, que el gringo, por supuesto lo digo, bienvenido sea, además yo tengo mucha sangre gringa, ¿no es cierto? Lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero el gringo nos ha desparramado un poco el sentido nacional, ¿no? El sentido regional. Hay figuras masculinas muy importantes dentro del canto surero. Alberto Merlo. Alberto Merlo es una expresión muy auténtica y muy fuerte del canto del sur. Yo siempre digo que es el canto del trabajador, del hombre de campo, el soguero, el domador, ¿no es cierto? Es ese canto viril, sin pulimento, con toda la autenticidad y la frescura que trae. Después está Moreno Palacios, que tiene toda la picardía del paisanito. Muestra otra faceta. Sí, digamos, otra faceta, y una faceta muy importante. Moreno Palacios es el paisanito retrucador, mordaz, humorista, malicioso, con la malicia del criollo, ¿no? Nada chabacano, nada grosero. En fin, tiene todo. Además es un excelente intérprete de la guitarra también, y un buen cantor, un buen compositor. Es decir, él completa esa fisonomía que tal vez integrábamos con Merlo, porque la parte femenina soy yo, es decir, la llanura, la parte mística, es decir, la llanura, la que no se ve. La idea de la llanura, ese es mi canto, ¿no? Lo intimista, claro, lo profundo. La religión de la llanura, sí. Yo siento que en todas las cosas hay una exterioridad y una interioridad, todas las cosas, también en la gente. La gente te da una imagen, te da una cara, ¿no es cierto? Pero dentro de sí guarda otras cosas que es necesario descubrir. La tierra es lo mismo. La tierra es la que se trabaja, la que da sus frutos, ¿no es cierto? La que nos sostiene en nuestros caminos. Pero además hay otra tierra, una pampa subyacente, una cosa que se da. Es decir, es la pampa abstracta. Es decir, yo siento eso, el mensaje profundo de la tierra, y siento que en mí, por mi condición femenina, es decir, un poco de madre, tal vez se ve más que en mi varón, ¿no?
Bueno, ahí estaba justamente. Ella en un momento habla de Alberto Merlo y después dice que aparece Omar Moreno Palacio. Ujú. Por ahí, para ubicar un poquito, generacionalmente Alberto Merlo y Suma Paz son hermanos en ese sentido, son más contemporáneos. Omar Moreno Palacio va a llegar unos años después. Ah, Lo que pasa con Omar Moreno Palacio, por eso ella lo dice también de esta forma, se instala de lleno en la escena musical cuando aparece allá a fines de la década del 60. No así Suma Paz. Esto, seguimos diciéndolo, me parece que Suma siempre ha tenido un camino un poco más complejo, también un camino un poco más decidido por ella misma, me parece, en el correr de los años, porque también hay que pensar que sus primeros discos han sido muy importantes, trabajó para una discográfica muy importante, en un momento en el cual estaba apareciendo el Club del Clan, y ella, esto lo menciono porque ella lo cuenta en otra entrevista, que el dueño, o sea, el representante de la RCA Víctor acá en Argentina, a comienzos de la década del 60, tiene una misión muy importante, que es traer la música pop de lleno en las ventas del mercado de la industria musical. Y ahí, desde dentro del Club del Clan, van a ir apareciendo los distintos intérpretes que comenzarán a tener una carrera musical importante y van a vender discos a lo pavote. ¿Qué pasa ahí? Este representante circunscribe el género folclórico a determinados intérpretes dentro de esa discográfica. Uno de esos intérpretes y compositores va a ser Suma Paz. Y Suma Paz va a lograr mantenerse en ese lugar porque va a tener muy buenas ventas. No las ventas, por supuesto, que van a tener el Club del Clan, pero sí para sostener un catálogo dentro de esa discográfica que es el catálogo folclórico. Y Suma Paz va a ser una de las pocas que en aquel momento va a tener también ese trabajo, esa posibilidad. En años, estamos hablando en la década del 60, donde era muy difícil editar discos. claro, pero es la década del boom de folclore. Exacto. Ujú. Y entonces ahí hay una caja de resonancia que Claro. la industria discográfica aprovecha, ¿no? Uh-huh. Quiero repasar un poquito el índice de este libro para que veamos más o menos por dónde ella va a ir hablando de esto que decía recién. Hay distintos capítulos. Primero, el capítulo de Rastrear la Identidad, que son una serie de pequeños ensayos, todos bastante cortos, escritos a mediados de la década del 90. Esto es posterior al programa de radio. Huellas, paisanos, el alma del paisano, el folclore y la tradición y los símbolos del folclore, la guitarra, el caballo y el gaucho. Ella va a ir desglosando a lo largo de todos estos pequeños textos estos distintos elementos. También va a profundizar hacia la tradición, qué es el rostro del pueblo, va a hablar de los hombres con paisaje, de la patria en la tierra, y llega a la Argentina de fin de siglo, y allí comienza a hacer 3 ensayos en donde esta Argentina de fin de siglo la va a poner en relación a lo que viene hablando previamente, al paisaje y a la tradición, y cómo el rostro de la patria comienza y está tan desdibujado, no solamente por una desaparición cultural del hombre de la llanura, va a decir ella, porque obviamente ella lo está centrando también en provincia de Buenos Aires, pero vale para todo el país, sino también por el contexto político de la década del 90 y el contexto social y político y económico de la década del 90. Ella habla del consenso de Washington y habla de ese comienzo de la década menemista, en donde los procesos de la dictadura terminan totalmente exacerbados y en términos de identidad están logrando, dice ella, para este fin de siglo, un borroneo de la identidad nuestra, del cual no sabemos si nos vamos a poder recuperar. Y pone los ojos en alerta en ese sentido, y me parece que llega a dar una posibilidad de salida, hablando incluso de los intérpretes y de lo moderno, lo mal llamado moderno en la cultura, cuando estamos hablando de una intérprete bastante estilizada, pero no tan estilizada. Ella siempre va a hacer foco en ese elemento. Ella habla mucho de
esto que algunos músicos dicen, que tiene que ver con el vestir a una música, el vestir una canción. Dice que no es necesario ponerle cualquier ropajes extraños tampoco a una canción si hay que vestirla. Totalmente de acuerdo. Y si viene de ámbitos naturales, si viene de ámbitos paisajísticos y rurales, bien podría estar desnuda también esa canción. Ujú. Y un poco esa chanza que ella hace alrededor de un concepto que está bastante difundido entre los músicos, como el decorar, el vestir, el hacer Ayornar. el ayornar. Claro. Ella lo va a poner seriamente en discusión y creo que lo va a poder sostener también a lo largo de toda su obra, porque creo que es ahí donde también está la cuestión. Ahora sí me voy a ir hacia un fragmento Bien, del programa de radios, bien. que es Pampeanías, en donde ella en unos 4 minutos va a explicar y va a comentar qué es la identidad, y me parece que es uno de los textos que está en este libro, cuando ya comienza a hablar de Pampeanías, el paisaje, el árbol y el hombre, le llaman a este último capítulo del libro, en donde se va a ir repasando como un viaje la pampa, el hombre, la provincia de Buenos Aires, la pampa húmeda, los árboles, la pampa seca, la llanura metafísica le va a llamar, y luego se va a meter con la figura del payador, en el cual también hace un recorrido interesante dentro del contexto de la época también, que hay que pensarlo de cara al 90 también, el payador tan circunscripto y tan cerrado, ¿no? Una figura que ya para fines del siglo pasado era una cosa muy chiquita, era una cosa que ya estaba totalmente cristalizada en su forma. Y bueno, ella un poco va a ir rompiendo esa cristalización, va a ir encontrándole todos los elementos que aborda el payador y por dónde viene la raíz también del payador, y va a ir desarmando un poco aquel discurso dado de qué es el payador en la tradición argentina. Es un libro que discute perfectamente, para mi subjetividad, la identidad y la tradición de nuestro folclore y de nuestra música, sobre todo situada aquí en la provincia de Buenos Aires. Y con esto cerramos entonces, escuchándola a Suma Paz, hablando de la identidad, y nos vamos a ir escuchando después de eso, pegadito, una canción, si te parece, Lili. Eso, estamos esperando. Sí, por supuesto. Especialmente para aquellos y aquellas que no la conocen, ¿no? Escuchar su voz. Para aquellos que no la conocen, exactamente. Voy a asumir la responsabilidad de poner esta canción que a mí me encanta, del año 2005, que ella compone junto a René Vargas Vera. René Vargas Vera es un autor que junto a Suma Paz ha escrito algunas canciones y que también escribió un libro muy interesante sobre Suma Paz, que es una suerte de extensa entrevista, de la cual algún día por ahí también se podría volvamos con la figura de Suma Paz más adelante. Nos vamos escuchándola ahora mismo. Una vez, en esas charlas que a veces suelo dar previo a algún recital, me invitan por ahí a algún colegio, a alguna universidad. Es una de mis actividades paralelas, digamos, donde uno charla un poco con los muchachos que están tan a veces desconectados de todo esto. Me acuerdo que me preguntó un estudiante secundario, ¿qué es la identidad? Era un tono como diciendo ¿para qué sirve, no? Una cosa así, con esa cosa que tienen los adolescentes a veces. Y yo le dije, ¿para qué sirve tu documento de identidad? ¿Para qué lo tenés? Y para saber quién soy. Bueno, para eso sirve la identidad de los pueblos. Los pueblos también tienen un documento de identidad, que es la historia. Y ese documento de identidad, que es la historia, tiene un rostro, también igual que los documentos de identidad tuyos. Una foto, con una cara, que es la tuya. Y así como es fácil, ¿verdad?, cambiar, adulterar sería la palabra, un documento de identidad cambiando la foto, también lo es cambiando en la historia las expresiones de los pueblos, sus tradiciones, su música, su idioma, sus costumbres. Todo eso es el rostro de un pueblo. Ahora yo te diría algo más. Te diría que en ese documento de identidad hay una impresión digital, que es la tuya, y que además de ser la tuya no es de nadie más, absolutamente de nadie más.
entonces sería como inútil, ¿verdad? Como postizo tratar de cambiar todo lo demás cuando el sello inviolable, imborrable de tu dedo pulgar va a estar diciendo que ese sos vos, aunque todo lo demás sea prestado. Y bueno, yo creo que esto de la identidad, que es un tema tremendamente profundo, extenso, a veces árido y a veces complejo, tiene que ver mucho más sencillamente con aquella frase que Atahualpa decía: paisano es el que tiene el país adentro. Fíjense ustedes, está hablando del hombre que contiene su país. Caramba, nada menos. El tipo que contiene su país adentro. Y él agregaba, porque no cualquiera es paisano. Hay gente que nace en un país pero nunca es paisano, es decir, nunca lleva a su país adentro. Y bueno, eso es precisamente el tema de la identidad que nosotros tratamos en esta pequeña charlita de, digamos, reducir, ¿no?, en lo posible. Cuando se toman elementos prestados, que pueden ser ricos, que pueden ser admirables, que pueden ser admirados, que pueden ser históricamente y desde el punto de vista cultural interesantes, solo se está agregando algo, pero eso jamás será incorporado al ser verdadero de la identidad. Es decir, uno puede tomar acordes, vamos a poner el caso de la música, ¿no es cierto?, creyendo mejorarla, pero como decía Atahualpa, en realidad en ese momento, cuando se está tratando de mejorar la música, lo que se está tratando es de imitar las músicas que se suponen mejores que la de uno. Hay una comparación dolorosa respecto a la música propia, como considerándola que es pobre, y entonces hay que agregarle cosas que la enriquezcan, y entonces a quién hay que pedirle prestado, y a las músicas de otros países más importantes, más ricos, más poderosos. Yo no creo que sirva para nada, y lo digo con todo el respeto que me cabe en los músicos que lo hacen, ¿verdad?, porque ellos estarán convencidos de eso. Yo no creo que sirva para nada agregarle cosas a nuestra sencilla, despojada, austera y pura música nativa, la que nos expresa como argentinos en el concierto de los pueblos, porque una cosa será renovarla y otra cosa será innovarla, porque yo quiero que se diferencie bien esto. Renovación significa enriquecer, innovación significa cambiar, nada menos, cambiar una cosa por otra. Bajo la cruz del asfalto yace la pampa dormida, torreones de cielos altos tapan su huella escondida, tiende su falda en la orilla, sobre la plata del río, y la atraviesan las villas de Yuyal y Pobrerío. Apaga su voz secreta el estrépito en el aire, se velan sus lunas quietas con la luz de Buenos Aires.
allí está su latido, en la historia de su nombre, tropel de balones idos, de batallas y de hombres, retumbo sordo de cascos, sombra de potros perdidos, gestas de muerte sin asco, gestas de tiempos vencidos. Pero en la verde gravilla que entre grietas se abre paso, ese verde pedazo está la pampa escondida. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni rumbos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos